sobre lo que va a ser la anatomía de la columna y del cráneo, específicamente de la osteología. Entonces vamos a darle. Sabemos que la columna la van a conformar en total de 34 a 35 vértebras. Estos se van a dividir en 7 cervicales, 12 torácicas, 5 lumbares y un sacro y un coxis. Lo que da la suma de todas las vértebras es que el sacro y el coxis están constituidos cada uno de 4 a 5 vértebras, que con el paso del tiempo se van osificando, y es por eso que ya luego se estudian por un solo hueso. Pero el total son 34 vértebras. Vamos a ver que dentro de la anatomía de las vértebras hay características que son para todas las vértebras, hay características particulares, o sea, de que son como por región, de que cervicales, torácicas, lumbares, y también hay unas que son pues individuales, ¿no? O sea, de cada tipo de vértebra. Aquí, por ejemplo, tenemos que las características de todas las vértebras, o sea, que todas van a tener, es un cuerpo, como se puede ver aquí en una vértebra torácica, un pedículo que va a comunicar el cuerpo con el macizo apofisiario que va a estar por la parte de atrás. Tenemos también una lámina vertebral y apófisis por la parte de atrás, que serían las transversas y las espinosas. Vamos a ver que también en el centro tenemos un foramen vertebral, que lo que va a contener es la médula espinal con las raíces de los nervios que nacen de ahí, junto con las meninges que van a proteger a la médula espinal. O sea, toda la columna, su función principal va a ser proteger la médula espinal y los nervios que nacen de esta. Entonces, recapitulando, tenemos un cuerpo que va a ser para todas las vértebras, pedículo, la lámina vertebral, apófisis transversa, apófisis espinosa y las apófisis articulares que van a ser pues para que se articule ya sea con la vértebra de arriba o con la vértebra de abajo. ¿Va? ¿Que hay alguna duda ahí? No. Listo, seguimos. Ok, empezamos con las vértebras cervicales. Esta empieza igual siendo el cuerpo, solo que aquí vamos a ver cosas diferentes. Por ejemplo, estas que se conocen como apófisis unciformes, o también llamadas apófisis semilunares, que medialmente, o sea, por esta parte, va a estar en relación con los discos intervertebrales y lateralmente va a estar en relación con la arteria vertebral. Ahorita vamos a ver por qué. Vemos también que tenemos un tubérculo anterior y uno posterior. Si recordarán, como les dije ahorita, las vértebras tienen todas una apófisis transversa, que sería la que vemos, por ejemplo, aquí en este caso. Y esta apófisis transversa, cuando vaya a terminar, o sea, en sus vértices donde va a acabar, va a tener un tubérculo anterior y un tubérculo posterior. O sea, es ahí donde termina la apófisis transversa. Y esto nos va a ayudar a delimitar este agujero que vemos acá, que se llama foramen transverso, por el cual va a pasar la arteria, vena y nervio vertebral. Ya como dato, al nervio vertebral se le conoce como nervio de Francois-Frank, que es el epónimo de la persona que lo escribió. A ver, también pues vamos a encontrar más posterior al cuerpo y lateral a el pedículo, que es lo que va a comunicar el cuerpo con la parte posterior con las demás apófisis, carillas articulares superiores e inferiores para las vértebras ya sean pues subyacentes o suprayacentes, una lámina vertebral, y algo característico de este tipo de vértebras es que la apófisis de espinosa la tiene bifurcada, o sea, es una apófisis bífida. Entonces, si les ponen una foto en un examen de que dime de qué región es esta vértebra que estamos viendo, con tan solamente ver la apófisis y el cuerpo, o sea, ya saben que es una cervical, o sea, está sencillo. Y pues bueno, sería todo de las cervicales. ¿Tienen alguna duda o alguien quieren que repita otra vez algo? No, todo bien. Ok, igual si sienten que hablo un poquito rápido, o sea, con confianza díganme de que haya más tranquilo. Lo que pasa es que a veces se me va la onda y me voy pues en fa, pero disculpen. Ok, las vértebras torácicas. Son como las que vimos ahorita en la imagen del inicio, solo que ahorita vamos a describir un poquito cosas que tienen estas más en particular. De igual forma tenemos un cuerpo, tenemos un foramen vertebral que va a estar más pequeño. A diferencia de las cervicales, podemos observar que esta no va a tener el foramen transverso, o sea que por esta no va a pasar la arteria vertebral, ni el nervio, ni eso. ¿Okay? Tenemos el pedículo, que de igual forma va a comunicar el cuerpo con la parte posterior de las apófisis. Tenemos la lámina vertebral, como le hemos dicho, apófisis transversa, espinosa. Y vamos a encontrar dos cosas más que son características de estas, como es la fosita costal superior, que es la que vemos de este lado, que de aquí lo importante es que va a articular con la cabeza de las costillas. Como lo podemos ver en la imagen de acá, articula esa fosita costal junto con la costilla correspondiente. O sea, por ejemplo, la quinta vértebra torácica va a articular con la quinta costilla. O sea, sencillo. Y vamos a encontrar también una fosita costal de la apófisis transversa,
¿Cuál va a ser la importancia de esta? Es que esta va a articular con el tubérculo costal, no como tal con la cabeza ni con la costilla, sino con el tubérculo costal de, pues, de la costilla correspondiente. ¿Ok? Vamos a pasar a las lumbares. Las vértebras lumbares, luego vamos a ver que tienen un cuerpo muchísimo más grande, o sea, es totalmente grande a las demás, comparado a las demás. Tenemos de igual forma los pedículos, tenemos el foramen vertebral, y en este caso, pues depende de la bibliografía que estén leyendo, pero por ejemplo la Target menciona que esta como apófisis costal, pero realmente sigue siendo la apófisis transversa, o sea, las dos formas de decirlo está correcto, ya sea transversa o costal. Vamos a encontrar una apófisis accesoria que menciona en los libros que es inconstante, o sea, puede o no puede estar, así que realmente no tiene como mucha importancia dentro de ahí. Tenemos igual las apófisis articulares, una lámina, que en este caso es grande y cuadrilátera, y inmediatamente después de que termina la apófisis articular inferior, vamos a encontrar a la apófisis mamilar, que es la que estamos viendo justo por este lado. Otro dato extra es que, por ejemplo, ya que ustedes vean en anfiteatro disección de cabeza, nuca y dorso, van a encontrar que hay varios músculos que se llaman músculos intertransversos o músculos interespinosos. Entonces, por ejemplo, ya cuando vayan a estudiar músculos, van a ver que hay unos que van por toda esta parte de acá, o sea, por todas las apófisis espinosas, que van a ser los músculos interespinosos, y hay otros que son los intertransversos que van a ir por todas las apófisis transversas, junto con otros más que son los rectores de la columna. Entonces, si ustedes conocen como esas partes básicas de que la apófisis transversa, la espinosa, pues ya cuando tengan su disección va a ser relativamente más fácil porque ya como anatomía lleva cierta lógica, o sea, van a poder darse cuenta de, pues, de las inserciones de cada músculo, ¿no? Ok. ¿Quedó hasta aquí alguna duda? ¿Puedes repetir lo de los músculos, porfa? De lo de Anfu. Sí. Haz de cuenta que ya cuando vean ustedes la disección de cabeza, nuca y dorso, cuando estudien dorso van a ver que hay unos músculos que se conocen como músculos erectores de la columna, que entre estos hay unos que se llaman en particular músculos interespinosos y músculos intertransversos. Se les da ese nombre porque son músculos que van de un lugar a otro. O sea, por ejemplo, un músculo que va de una apófisis espinosa a otra, o sea, la de arriba o la de abajo, son los interespinosos. Y también va a haber músculos que se conocen como músculos intertransversos, que van a ir de una apófisis transversa a la subyacente o a la suprayacente. O sea, van a recorrer por todo el canal vertebral los músculos por las apófisis correspondientes y van a llevar el mismo nombre. Entonces, ya cuando vean eso, va a estar más sencillo que si tienen que identificar un músculo, o sea, con imagen o con foto o ahí pues en la Anatomatch, pues ya nomás con que se acuerden de dónde se insertaba, o sea, de la parte de la vértebra, van a saber qué músculo están viendo. No sé si me expliqué más o menos o no. Sí, gracias. Listo. Ahora, bueno, les dejé esta foto también, por si les ponen de que identifica tal vértebra de tal región, o sea, a la mayoría de algunos les funciona esto como a mí, que con animales irlos agarrando forma, entonces pues está sencillo de darnos cuenta con eso. Aunque pues también se notan luego las características, por ejemplo, el cuerpo grande de una lumbar, la normalita con las apófisis transversas hacia los lados de una torácica, y la apófisis espinosa bífida o bifurcada, que fue la que les comentaba, que nomás es lo único que lo tiene. ¿Okay? Entonces ahora, como les comentaba, pues va a haber diferentes vértebras que tienen características individuales, o sea, que son diferentes al resto de las demás. Por ejemplo, tenemos aquí el atlas o el C1, que va a ser la primera vértebra torácica que pone en conexión a la columna vertebral con el neurocráneo. Entonces, vamos a tener que el atlas tiene un arco anterior y un arco posterior, que estos dos van a formar a las masas laterales, que son las que estoy señalando en este momento. De estas masas laterales va a salir la apófisis transversa, que va a acabar delimitando el foramen transverso. Aquí se alcanza a ver una flecha que lleva un recorrido, que esta flecha está simulando a la arteria vertebral. ¿Por qué? Ya luego lo van a ver más a fondo, pero las arterias vertebrales, o sea, las de cada lado, se van a terminar uniendo a nivel del hueso occipital para formar el tronco basilar. Y ya, pues ya se van a acabar anastomosando o se van a acabar uniendo las arterias. Por eso que se ve ahí el recorrido que llevan las arterias. Ahora, en el arco anterior vamos a encontrar las carillas articulares, pues a los laterales, para que se van a articular con el occipital. Esas son cavidades glenoideas que van a formar articulación atlanto-occipital. Más sencillo. También vamos a encontrar una fosa que se conoce como fosa odontoidea, en la cual se va a articular la apófisis odontoides del atlas, o sea,
De C2 se va a articular una apófisis junto con el atlas, aquí en la fosa odontoidea. En el arco posterior lo que tenemos es el surco de la arteria vertebral, o sea, donde va a pasar, deja un surco marcado, junto con un tubérculo posterior que va a servir para que ahí se inserten ligamentos que van a mantener la columna derecha. Bueno, las articulaciones unidas, más bien. ¿Quedó alguna duda de este hueso? No. No, todo bien. Va. Ahora continuamos con axis, o la segunda vértebra cervical, que en esta vamos a ver, y muy grande, pues la apófisis odontoides, junto con la carilla articular que tiene una forma ovalada. Justo esta carilla articular fue la que les dije que se va a articular acá con la fosa odontoidea del atlas, ¿va? O sea, esta parte en específico, pues. Okay. Luego tenemos igual el cuerpo. Vamos a tener que del cuerpo se van a desprender la apófisis transversa. Aquí vemos que tiene una forma diferente al resto de las apófisis transversas, porque una parte de las apófisis van a ser del hueso y otra parte van a ser de la lámina vertebral, ¿ok? Entonces una nace de la lámina y otra del cuerpo, para formar la apófisis transversa. De igual forma tenemos la lámina vertebral, que va a dar la apófisis espinosa bifurcada, igual como cualquier cervical, a excepción del atlas. ¿Ok? Y pues ya sería todo eso, o sea, ¿alguna duda con el axis? Ya ves que nos dijiste de la apófisis espinosa y nos Ajá, dijiste que también se compara, o bueno, ya ves que la cervical también tiene así como las dos apófisis. ajá, O sea, es lo mismo, o sea, el axis también se considera cervical, ¿verdad? sí, el axis es la primera cervical. Ah, ok, Cuando el axis es ok, la segunda, gracias. perdón, atlas es primera. Sí, sí, me confundí. Ok. ¿Y por qué el atlas no tiene la apófisis espinosa? Es anatomía que va cambiando, o sea, por eso se describen como características individuales de cada vértebra. Entonces, en esta pues no la encontramos tal cual, es la única pues que no las tiene tal cual. Ok, gracias. O sea, Yo tengo una duda que quizá ahí no va mucho con el tema. ok, Ya ves que mencionaste sobre las inserciones de músculo en torácicas. ajá. Eh, Vamos a tener disección, entonces como que no lo estoy entendiendo muy bien y quería ver si tú podrías darme como una pre así rapidísima para explicarme un poquito más o menos. O sea, ¿pre de que te haga preguntas o pre de que lo quieren No, ver no, ahí? o sea, de que O sea, así como, como explicarme rápido, más o menos. ok, va, mira, aquí está bien. Bueno, ya como todos van a tener esa disección en algún punto, lo explicamos de una vez. Dentro de los músculos del dorso, de los más profundos, vamos a encontrar a los músculos erectores de la columna. O sea, son músculos que se encargan de que la columna esté derecha. Vamos a encontrar, creo que eran 3 tipos de músculos, que son los interespinosos, o sea, que van de una apófisis espinosa a otra. O sea, imagínense, va de esta, hacia una de arriba o hacia una de abajo, y van a recorrer toda la columna. Tenemos también a los músculos intertransversos, que van a ir de una transversa a otra, igual van a recorrer toda la columna. Y tendremos otro músculo que se conocen también como rotadores externos, que es el músculo submultifidos del raquis, que esos van a ir de una apófisis transversa a la lámina vertebral de la vértebra suprayacente. O sea, de una transversa hacia la lámina vertebral de otra. Y van a ser en total de que como una tipo Z, o sea, en diagonal por toda la columna. Esos serían los músculos tal cual erectores de la columna, que vienen siendo los más profundos. Porque ya si vamos por planos, pues tenemos primero el trapecio, el dorsal ancho, o sea, que son músculos ya más superficiales. Esos son como que están insertados tal cual en la columna. No sé si me entendiste bien o más o menos. Sí, no, perfecto, de hecho. Va. Dijiste espinosos transversos y rotadores transversos. Rotadores externos. Creo que Ok, también se les gracias. conocen, pues digo que en general todos son músculos erectores de la columna, o sea, tal cual. Igual, ya que acabe ¿cómo se llama el Meet? Les paso ¿cómo se dice? Un PDF que hice, que tiene ahí todos los músculos con fotos y con tablas para que vean bien cada uno, ¿va? Muchas gracias. Va, Listo. gracias. Entonces, vamos a encontrar características de otras vértebras, como por ejemplo que la sexta vértebra cervical tiene el tubérculo de Chassisnac. Eso es algo muy preguntable en anatomía, o sea, en el examen que tuve de vértebras me lo preguntaron, de que en qué vértebra está el tubérculo de Chassisnac o el tubérculo carotidio. Acuérdense siempre que esa es la sexta cervical.
Otro dato importante es que la séptima cervical, o sea, por ahí, por el foramen transverso, no va a pasar la arteria vertebral, o se lo va a esquivar, por eso no pasa. El atlas y el axis pues, son diferentes, como ya ahorita lo mencionamos, que tienen una anatomía diferente al resto de las demás vértebras. Y también vamos a ver que van a cambiar en algunas cosas anatómicamente las vértebras de transición. Por ejemplo, de C7 hacia la primera torácica, o de la última torácica hacia la primera lumbar. Como ya están cambiando la morfología de las vértebras, vamos a encontrar algunas cosas diferentes, como apófisis más pequeñas, o que les falta algo, o sea, pero son cosas de que, pues ya más diminutas que van cambiando porque pues sí, están cambiando de región básicamente. ¿Quedó alguna duda con esto? No. Está. No, ninguno. Ok. Como ya se ha mencionado, vamos a encontrar que también tenemos un sacro y un coxis. Esto fue lo que les decía, que por eso la sumatoria de las vértebras, porque el sacro en personas muy pequeñas está conformada por 5 vértebras que con el paso del tiempo se van erosificando para formar un solo hueso. Es por eso que se estudia el sacro como un solo hueso. Esta es una vista anterior del sacro que tenemos, que es cóncava y lisa, donde vamos a ver estas líneas transversas, que básicamente es la osificación de las vértebras del sacro. O sea, recuerden que se van a osificar. Vamos a tener también los forámenes sacro anteriores, que por aquí, ya cuando estudien el plexo sacro, o sea, de nervios, por aquí van a salir las ramas anteriores de los nervios del plexo sacro, o sea, por esos agujeros. Tenemos el ala del sacro. El promontorio, por ejemplo, aquí es un ángulo que se usa anatómicamente, ya sea para dividir cosas o como punto de referencia anatómico, que va a ser desde la unión del sacro con la quinta lumbar. O sea, se le conoce como promontorio ese punto de unión. Pues ya vamos a encontrar también la apófisis articular para la vértebra de arriba, o sea, la quinta lumbar, y las carillas articulares, porque también va a articular con el hueso coxal. ¿Quedó alguna duda con esta cara? No. Va, listo. Ahora, tenemos el sacro en su cara posterior. Esta cara, como vemos, es muy diferente a la anterior, ya que tenemos muchas rugosidades, y aparte es una cara convexa. Entonces vamos a empezar con que tenemos varias crestas, ¿no? Tenemos esta cresta sacra, que se le conoce como sacra cresta media. Luego lateral a esta tenemos por acá la cresta sacra medial, y más lateral tenemos a la cresta sacra lateral. ¿Esto qué va a representar? La cresta sacra media, o sea, esta que vemos de este lado, va a representar a las apófisis espinosas. O sea, ¿recuerdan las que vimos que estaban por en medio? Ya en el sacro, como la anatomía va cambiando, pues va a representar a eso. O sea, las apófisis espinosas deberían estar aquí. Luego, en la cresta sacra intermedia, vamos a encontrar que esta parte representa a lo que vienen siendo las apófisis articulares. O sea, los que hacen que articular a vértebra con vértebra, en este caso van a estar ya pues casi sin forma y van a estar en la cresta sacra intermedia. Y ya por último tenemos a la cresta sacra lateral, que lo que representa son las apófisis transversas, o sea, las que estaban de que a los lados, es lo que va a representar esta cresta del sacro. Vamos a ver que también tenemos un conducto sacro, que básicamente sigue siendo la continuación de la médula espinal, y por acá va a salir lo que viene siendo la la cola de caballo o el filium terminal, que es pues donde la médula espinal acaba. No sé si han visto alguna foto, pero básicamente termina la médula espinal como en L1, L2 creo que era, y saca raíces como si fuera una cola de caballo, o sea que se ve tal cual como todos los pelitos ahí. Entonces pues acá es donde va a pasar pues, esa continuación que dijimos. Vamos a ver que abajo tenemos las astas del sacro, que realmente lo único que van a hacer es delimitar esto que se le conoce como hiato del sacro. O sea, las astas nomás van a acabar delimitando el hiato, que es la continuación del conducto sacro. Y pues igual tenemos las carillas articulares, pues para articular con los huesos de arriba. ¿Okay? ¿Hay alguna duda con esta cara? Esa dijiste que era la posterior, ¿verdad? Sí, estamos viéndolo desde una vista posterior. Ok, gracias. Ok, ahora depende de dónde lean. Por ejemplo, la Target menciona que tiene bordes laterales y Testud menciona que tiene caras laterales. Entonces, vamos a tomarlo como que tiene una cara lateral para esto. Tenemos que tiene la carilla articular que va a articular con el hueso coxal, el hueso que va a conformar la cadera junto con el sacro. Vamos a ver igual la base del sacro. Pues en sí es casi lo mismo. O sea, la cresta sacra lateral, que fue la que mencionábamos, que son las apófisis transversas, vamos a verla también de este lado. Los forámenes sacros.
y las crestas. O sea, es relativamente sencillo, lo único que cambia es la carilla articular que va a articular con el hueso coxal. Ahí pues también en la parte posterior vamos a encontrar los forámenes sacroposteriores, donde van a salir las raíces de los nervios posteriores del plexo sacro. O sea, está sencillo. ¿Te da alguna duda o no? No, todo bien. Ok. Esta es una vista superior del sacro, aquí lo estamos viendo desde arriba. Y pues vamos a ver esta cara intervertebral, que es la que va a articular también pues con la L5. Vemos las apófisis articulares que van a articular la redundancia con la apófisis articular de L5 y las alas del sacro que van a servir para inserciones musculares. Y ya hasta abajo vamos a encontrar que tiene el sacro un vértice que realmente anatómicamente, o sea, no es de mucha importancia, es solamente para saber pues, que ahí va a articular con el coxis, o sea, no hay nada interesante allá. ¿Quedó alguna duda con este hueso? ¿O ya todo claro? Con confianza pueden preguntar. ¿Dónde dijiste que articulaba con el coxis? Con el coxis, que va a articular en el vértice del sacro, o sea, es hasta abajo. Y con el hueso coxal va a articular en su cara lateral, en esta carilla articular. ¿Ok? Porque son diferentes. Gracias. Ahora vamos a continuar con el coxis, el cual pues también es un hueso bastante sencillo. Como podemos ver, son varias vértebras que se fueron uniendo. Y pues bueno, tenemos el asta del coxis y la base, que estos van a servir para articularse con el sacro, que ya van a quedar completamente unidos entre los dos. Y pues ya en sí es todo. Vamos a encontrar un ápice que realmente no sirve, o sea, no tiene inserciones, no sirve ahí como pues para nada en sí. Y las vértebras coxígeas, que son las que les dije que se van a acabar osificando. Entonces, pues ya sería todo el coxis. Está sencillo. ¿Quedó alguna duda en general de columna, o sea, de todo lo que vimos? No, todo bien. Va, listo. Ok, ahora ya acabamos columna, o sea, les dije que está sencillo, está rápido columna. Entonces pasamos ahora sí a lo feo, al neurocráneo. Tenemos que el neurocráneo está conformado por 8 huesos, 4 impares y 2 pares, los cuales van a ser el frontal como hueso impar, 2 parietales, 1 occipital, 2 temporales, un esfenoides y un etmoides. Estos 8 huesos van a formar el neurocráneo, que su función principal es proteger al cerebro, o sea, proteger al sistema nervioso central. Tenemos que el primer hueso que vamos a ver es el frontal, que constituye la pared anterior del neurocráneo. Este hueso frontal vamos a encontrar que en su cara anterior va a tener en medio, en el centro, algo que se le conoce como sutura metópica. Esto pasa porque en el periodo embrionario teníamos 2 huesos frontales que con el paso del tiempo se fueron osificando para formar un solo hueso. Encima de la sutura metópica encontramos a la glabela, que también se le conoce como eminencia frontal media, que está en el punto donde, entre las dos cejas, donde no suele crecer este vello. O sea, la ceja suele crecer vello, en la glabela no. En ese punto está donde, pues, está ahí, pues. Si tenemos una eminencia frontal media, vamos a tener también eminencias frontales laterales, que serían las que vemos en este caso, que van a servir para inserciones musculares. Tenemos también una cara temporal, que esta cara temporal, ya con un cráneo articulado completamente, va a formar la puede ayudar a formar la fosa temporal y se va a continuar esta cara con las líneas temporales del parietal que ahorita vamos a ver. Tenemos también una espina nasal que se va a articular con los huesos de la nariz y tenemos tenemos esta porción nasal que también está arriba, a diferencia de la espina, que la porción nasal va a articular con lo que viene siendo el maxilar y también huesos propios de la nariz. Pero aquí ya se va a unir el maxilar superior. Tenemos también las arcos supraciliares, que van a estar por encima de las cejas básicamente. Tenemos la apófisis cigomática que se va a articular con el hueso cigomático. Tenemos una escotadura supraorbitaria, que donde en esa escotadura van a pasar vasos, nervios y venas del mismo nombre, o sea, vaso, vena y nervio supraorbitario. Y bueno, sería todo de su cara exocraniana. ¿Alguna duda de esta cara? No. Va. Ahora, en su cara endocraniana vamos a encontrar el surco del seno sagital superior, que básicamente cuando lean de senos se refieren a venas. Entonces en el cerebro pues hay un surco de venas que va por toda la sutura sagital, o sea, toda la que va completamente a la mitad, que divide el cuerpo en dos.
va por ahí y va a terminar acá. Tenemos una cresta frontal donde se inserta la hoz del cerebro y el foramen ciego. Donde si han leído el foramen ciego dicen que a veces pasa un repliegue de dura madre y que puede llegar a pasar una vena emisaria. Esa vena emisaria que comentan los libros se conoce como vena emisaria de Espirilo. ¿Y cuál es la importancia de esa vena? Es que una vena emisaria, cuando lo lean así, va a comunicar senos. Por ejemplo, en este caso, la vena emisaria de Espirilo va a comunicar el seno sagital superior con el seno nasal. ¿Esto por qué es de importancia? Porque a veces, imagínense, de una gripa, algo en la nariz, como se comunican los senos, puede llegar a dar una infección en el cerebro. O sea, es una posibilidad de que puede pasar por esta comunicación de senos que hay entre el cerebro y los senos nasales. Vamos a encontrar los diferentes bordes con los que se va a articular y sería toda esta cara. O sea, nomás el surco del seno sagital, la cresta donde se va a insertar la hoz del cerebro, el foramen ciego donde pasa la vena de Espirilo y un repliegue de dura madre, y pues la espina nasal, que es lo que vimos en la cara anterior, que es donde se insertan los huesos nasales. Donde se articula, perdón, los huesos nasales. ¿Quedó alguna duda de eso? No. Listo. Y por último tenemos el hueso frontal en su vista inferior. Vamos a encontrar aquí que tenemos una porción nasal y una porción orbitaria. En la porción nasal vamos a ver la espina nasal. Vamos a encontrar también algunas hemiceldillas, que es donde se va también a articular con el etmoides, o sea que el etmoides se va a meter dentro del hueso frontal, digámoslo de esa manera. Tenemos que también algunas escutaduras de esta porción, cuando se van a juntar con el etmoides, van a acabar constituyendo algunos forámenes, que esos forámenes que van a constituir van a ser el foramen etmoidal anterior y el foramen etmoidal posterior, para que pasen las estructuras del mismo nombre, o sea, tal vez vena, arteria y nervio etmoidal anterior junto por el foramen anterior. Ya. Vamos a tener también una porción orbitaria donde se va a alojar aquí la fosita lagrimal, y también vamos a encontrar esto que se le conoce como fosita troclear o escotadura troclear. ¿Esto por qué es importante? Porque en esta porción en específico se va a insertar un músculo que se llama músculo oblicuo superior del ojo. Específicamente se inserta la polea de reflexión cartilaginosa del músculo oblicuo superior del ojo. Y esto es de importancia ya que ese músculo nos permite girar el ojo hacia abajo y hacia adentro. Entonces, como ese músculo está inervado por el nervio troclear, que por eso se llama troclear, que es el cuarto par craneal, cuando una persona tiene un daño en ese nervio, pues tiene una mirada cierto patética, o sea, que el ojo no lo pueden controlar en algunos movimientos, entonces están viendo para afuera y a la derecha. De hecho, por eso el nervio troclear también se le conoce como nervio patético, porque cuando ese nervio tiene algún daño, se daña o algo pasa, pues la gente tiene como esa mirada patética, por así decirlo, en donde pues no están viendo bien. Y ahora sí, ¿quedó alguna duda de esta cara? ¿O no? No, tampoco. Va. Al hueso frontal va a articular con los parietales, con el cigomático, con el etmoides y con el esfenoides, que son huesos del neurocráneo, y también de los huesos del viscerocráneo, o sea, de la cara. Va a articular con los huesos propios de la nariz, con el maxilar superior y con los huesos lagrimales. Ok. Ahora, tenemos a los huesos parietales. Ese es un hueso par que van a estar en contacto directamente con los lóbulos parietales del cerebro. Vamos a ver que en su cara extracraniana tiene una eminencia, que es igual como una saliente del hueso, por así decirlo, y vamos a ver que tiene dos líneas marcadas, que se le conoce como línea temporal superior y línea temporal inferior. Se le conoce así porque aparte de que van a ayudar a delimitar la fosa temporal, pues en la línea temporal superior se inserta la fascia temporal y en la línea temporal inferior se inserta el músculo temporal. Que de hecho es lo que les comentaba, que junto con la porción temporal, con la cara temporal del hueso frontal, estas líneas se van a continuar para formar toda la fosa temporal. Y ahorita les pongo una foto. Y sería toda su cara de afuera. Entonces sencillo este hueso. Ahora, en su cara de adentro vamos a encontrar que tiene diferentes ramificaciones en nevadura o en hojadígara, que así se le conoce a estas ramificaciones, que están hechas por la arteria meningia media. O sea, todas estas impresiones son por la arteria meningia media y sus ramas que va a dar. También vamos a encontrar en paralelo a diferentes surcos que cuando ya se articulan los dos parietales, pues van a delimitar también surcos, senos venosos.
Vamos a encontrar también aquí el foramen parietal, que el foramen parietal, junto con como el ciego, va a tener una vena emisaria, que en este caso se llama vena emisaria de Santorini, la cual, como mencionamos anteriormente, va a comunicar senos venosos. Y pues, bueno, tenemos que encontrar algunas impresiones o granulaciones de una meninge que se llama aracnoides, que es la meninge más, o sea, más profunda, perdón, que pues va a dejar algunas marcas, por así decirlo. Entonces, en recapitulación, en la cara de afuera tenemos una eminencia parietal, línea temporal superior y línea temporal inferior. Y en la cara endocraniana tenemos que desde el ángulo esfenoidal, o sea, donde articula con el esfenoides, va a salir unas impresiones que están hechas por la arteria meningia media y las ramas que va a dar la arteria. Y tenemos también en esta cara el foramen parietal, donde pasa la vena emisaria de Santorini, y algunas granulaciones del aracnoides. ¿Quedó alguna duda con este hueso? No. Va, listo. Igual, particular con el frontal, esfenoides, temporal, occipital y con el parietal opuesto. Ahora nos vamos con el occipital. Este es un hueso impar medio simétrico que tenemos en la parte posterior del cráneo de la cabeza. Vamos a ver gigantesco el foramen magno, por donde va a pasar la médula espinal, las arterias vertebrales, nervios vertebrales, vasos y nervios vertebrales. También por aquí pasan los nervios accesorios, que es el 11º par craneal, y pues las meninges que van a proteger a la médula espinal, o sea, la dura madre, pie madre y aracnoides. ¿Alguna duda con eso? Porque eso también es muy preguntable, o sea, ¿de qué pasa por el foramen magno? ¿Me los puedes repetir, por favor? Sí, ok, más despacio. Vamos a encontrar la transición bulbomedular, o sea, la médula espinal cuando está entrando al cráneo. Tenemos también a los vasos y nervio vertebrales. Vamos a también que por ahí pasan la raíz nervios accesorios, que es el 11º par craneal. Y las meninges que van a proteger al sistema nervioso. Listo. ¿Quedó alguna duda de lo que pasa por ahí? No, ya, quedó bien. Excelente. Vamos a ver que por atrás del occipital, o sea, esto de acá es posterior, esto de acá es anterior, tenemos esta cosa grande que se le conoce como escama del occipital, donde, continuando el foramen magno, tenemos una cresta occipital externa que va a desprender dos líneas. Estas líneas se conocen como línea nucal superior y línea nucal inferior, que van a servir ya que aquí se van a insertar varios músculos propios de la nuca. En la línea nucal, pues tal cual como su nombre dice, ¿no? Entonces tenemos el agujero magno, que continúa para atrás con la cresta occipital externa, y esta cresta va a terminar en la protuberancia occipital externa, que es la que vemos acá. Entonces, cresta y protuberancia acaba. Y de aquí desprenden la línea nucal superior y línea nucal inferior. Tenemos también que por delante del foramen magno, o sea, ya anterior a está la porción basilar, que es la que se va a articular por dentro del cráneo con el esfenoides, y a los lados los lados de esta porción, a los lados de la porción basilar, vamos a encontrar de acá, que son las apófisis yugulares, que van a servir de inserción para más cosas como fascias y músculos. Tenemos los cóndilos, que van a articular con el atlas, que es la primera vértebra cervical. Y tenemos un agujero condilio anterior, también llamado como canal del nervio hipogloso, ya que por aquí va a pasar el nervio hipogloso. ¿Tuvo alguna duda con esta cara? ¿Quieren que repita algo? No, todo bien. Va. Okay, esa fue su cara posterior inferior, o la cara de afuera, por así decirlo. Ahora con una cara anterior vamos a tener igual el foramen magno. Por detrás de igual la escama del occipital. Y acá vamos a ver que tenemos 4 fosas. Tenemos estas dos y estas dos de acá arriba. Las 2 fosas de abajo van a estar en relación con el cerebelo, y las 2 fosas de arriba son fosas que están en relación con el cerebro tal cual. O sea, las 2 de abajo son cerebelosas, las 2 de arriba son cerebrales. Vamos a encontrar igual una cresta occipital interna. Así como hay una externa que es por fuera, hay una interna por dentro, que se va a acabar en la protuberancia occipital interna. Y aquí podemos ver estos grandes surcos que se les conoce, pues,
este de acá como surco del seno transverso, ya que por aquí lo recorren esas venas, y también encontramos el surco del seno sagital superior. Este punto, ¿por qué es importante? Porque es donde los senos se terminan juntando, que se le conoce como la confluencia de los senos. Entonces el seno sagital superior se va a unir con los senos transversos en un lugar que se llama como prensa de Erófilo, que también es muy preguntable, o sea, es importante, porque es la confluencia de los senos. Entonces, el seno sagital superior se va a unir con los senos sagitales con los senos transversales, perdón, en un lugar que se conoce como prensa de Erófilo. Aquí los tengo escrito, pues si le quieren escribir también. Ok. Vamos a encontrar igual el conducto o canal del nervio puloso donde va a pasar ese nervio. Vamos también a encontrar las apófisis yugulares que van a servir de inserción para más cosas. Y pues ya eso creo que sería también todo de esto. ¿Quedó alguna duda de esto? Lo del surco del seno sagital superior también se une con el frontal. O sea, mira, haz de cuenta, este surco de acá va a recorrer básicamente toda la sutura sagital, no sé si la ubicas, que es una que va por todo el medio del cerebro. Entonces, también pasa por acá, Sí. sube por todo el cráneo y termina, es la misma que está por el frontal, o sea, la mismo seno. Ah, ok. Gracias. Va. ¿La hoz del cráneo están en el frontal o en el occipital? La hoz la vamos a encontrar que se inserta en el hueso frontal. Acá en la cresta del frontal se va a insertar la hoz del cerebro. ¿Y la cresta se recorre hasta el occipital o hasta dónde llega? No, o sea, cuando tú estás leyendo, por ejemplo, cresta frontal, es que esta es una cresta que tiene el Ah, hueso frontal. Entonces, no necesariamente siempre se tienen que juntar cosas. Hay veces que sí coinciden, por ejemplo, como las líneas temporales que se unen del frontal con el parietal, pero no siempre tiene que ser así. O sea, son como partes específicas de cada hueso. ok, va. Pues este hueso va a articular con el parietal, con el temporal, con el esfenoides y con el atlas. Ok. Igual no sé qué opinen, pero la otra que va a dar estos huesos, que es una instructora de anatomía, dijo que llegaba como en unos 5 minutos más o menos a su casa. ¿Allá? Ok, pues te toca, Micho. A ver, ¿cómo tengo esto? Espera, ¿cómo dejo de compartir? Ya. Listo, pues los dejo con ella que les va a dar los huesos más complicados del cráneo, que es esfenoides, temporal y etmoides. Entonces, pues cualquier duda que hayan tenido de los huesos pasados me pueden preguntar. Igual que les pase a Mari mi contacto por si quieren que les pase las diapos o algo en específico. O sea, con toda confianza me dicen. Gracias. ¿Ya se ve mi pantalla? Sí. Sí, ya se ve bien. Bueno, vamos a continuar con el etmoides. El etmoides realmente no es un hueso difícil, es de los más fáciles. Y si nos podemos estudiarlo, podemos dividirlo. Bueno, primero que nada va a ser un hueso impar, medial y simétrico. Y va a estar constituido por una lámina perpendicular o vertical y una lámina horizontal o crevosa, que sería esta de aquí, además de dos más laterales o también conocidos como laberintos etmoidales. Aquí veo una representación esquemática, es de la Target, no es como tal el hueso, pero es un dibujo del hueso. Nos ayuda a comprenderlo mejor. Bueno, como tal, pues para su estudio va a tener una cara anterior, una cara superior, una inferior y una posterior. En la cara anterior lo que vamos a encontrar van a ser las entradas para el meato medio, células etmoidales y el infundibular etmoidal. Y en la cara superior, lo importante, pues básicamente solamente va a ser la crista galli, que va a ser como la cabeza, que es esta parte de aquí, y también la lámina cribosa, que es la que le va a dar paso al primer par craneal o nervio olfatorio. Y pues a los lados, las más laterales, que son estas de aquí, que van a contribuir a formar los meatos, que va a ser un meato superior, que es el de aquí, un meato medio y un meato inferior. Y más adelante vamos a ver que vamos a tener algunos senos, vamos a decir, a mencionar Raúl, pero tenemos los senos paranasales, que va a ser el frontal, el etmoidal, el esfenoidal, entre otros. Y básicamente en anatomía existe una regla que dice que todos los senos paranasales van a drenar en el meato medio, que sería este de aquí, excepto el seno esfenoidal, que va a drenar en el ático, y el conducto lacrymonasal, que lo vio en el frontal,
creo, no estuve ahí, pero se supone que ya lo vieron, que va a drenar en el meato inferior. Y pues básicamente esto del etmoides, porque no es como que muy relevante, pero ¿tienen alguna duda? ¿Puedes regresarle a la diapositiva anterior, porfa? Sí, Listo, gracias. ok. Igual pues les vamos a pasar las diapositivas, creo. Bueno, ahora sí, vamos a empezar con los importantes. Pues básicamente, el esfenoides. El esfenoides va a ser un hueso impar, medial, y va a ser simétrico, y va a formar parte de la base del cráneo. A la vez, es un hueso neumático, porque ahorita vamos a ver que en su interior contiene el seno esfenoidal. Recibe su nombre de latín esfen, que significa cuña. ¿Y por qué cuña? Porque anteriormente se decía que el esfenoides estaba incrustado en el cráneo, a manera de cuña. Además, este es el único hueso que va a articular con todos los huesos del cráneo y también con algunos huesos de la cara, como son el bóveda y el palatino. Para su estudio se va a dividir en un cuerpo, que es el que está aquí, en dos alas menores, que son las de aquí, dos alas mayores y dos apófisis pterigoles. ¿Ok? Comenzando con el cuerpo pues va a tener una forma cuadrilátera y por eso se le van a estudiar circadas, comenzando por la cara superior. Esto es una vista superior y esta parte de aquí que estoy circulando es el cuerpo, ¿ok? Entonces, la parte más anterior hacia posterior, lo primero que vamos a tener va a ser el proceso etmoidal o crista cribosa. Esta crista cribosa hacia adelante se va a articular con el etmoides y se articularía específicamente con lo que sería la crista gali, que es la que acabamos de ver ahorita. Y si te fijan, aquí tenemos como una superficie cuadrilátera a la que se le denomina yugo esfenoidal. Y en este mismo yugo esfenoidal tenemos estos pequeños surcos o depresiones que están aquí. Y estos se conocen como surcos olfatorios. ¿Y qué es lo que va a pasar por aquí? Por los surcos olfatorios básicamente va a estar pasando el tracto olfatorio, que es continuación del primer par craneal o nervio olfatorio. Porque si lo recordamos o si recordáramos todo el cráneo completo, aquí adelante tendríamos al etmoides, específicamente la parte de la lámina cribosa, por donde acabamos de decir que va a pasar el primer nervio olfatorio. Perdón, el primer par craneal o nervio olfatorio. Hacia atrás vamos a tener esta pequeña línea, no se ve muy marcada, pero esta línea que se va a conocer como el limbo esfenoidal. Y el limbo esfenoidal va a separar al yugo esfenoidal del canal óptico o conducto quiasmático. Este conducto quiasmático, que es lo que estoy señalando aquí, va a alojar el quiasma óptico. Y el quiasma óptico se va a formar por la decosación de las fibras del segundo par craneal o nervio óptico. Porque muchos de ustedes han escuchado que todo lo que vemos, bueno, probablemente ya lo vieron, pero todo lo que vemos lo vemos al revés. Entonces, bueno, no les puse una imagen de esto, perdón, pero básicamente todo lo que está en la parte nasal o en la parte medial, lo vamos a ver desde la parte lateral o la parte temporal. Y todo lo que está en la parte superior lo vamos a ver desde la parte inferior. Y esto se debe precisamente a la decosación de las fibras en el quiasma óptico. Incluso más adelante van a ver que eso tiene una correlación clínica, porque aquí, bueno, ahorita se lo voy a explicar más a fondo, pero aquí va a estar la silla turca. Y en la silla turca vamos a tener la glándula hipófisis. Entonces, por ejemplo, si se produciera un tumor de hipófisis, esto nos estaría afectando al quiasma óptico y nos podrá causar una ceguera. Bueno, es que no les puse la imagen para explicar esto, pero básicamente a lo que voy es que, por ejemplo, si tú tienes una lesión antes de que se produzca el quiasma óptico, vas a tener una pérdida de la visión completa. Y si fuera a nivel del quiasma óptico, perdería solamente la visión de la mitad del ojo, ya sea de la parte temporal o de la parte nasal. Y si ya fuera a nivel del tracto, de los tractos ópticos, tendrías una visión a 3/4. Igual ahorita que finalicemos, les pongo la imagen para que me entiendan un poquito mejor. Pero es como una correlación clínica, ¿ok? Bueno, en la parte lateral de este conducto quiasmático o canal óptico vamos a tener al agujero óptico. Y como su nombre lo dice, por aquí va a estar pasando el segundo par craneal junto con la arteria oftálmica. Sin embargo, cabe resaltar que el nervio óptico va a abandonar la cavidad orbitaria para entrar al cráneo y por otro lado la arteria va a abandonar el cráneo para entrar a la cavidad orbitaria. ¿Ok? Bueno, hacia posterior vamos a tener esta pequeña eminencia que es el tubérculo pituitario. Y el tubérculo pituitario lo que va a hacer es que va a separar al conducto quiasmático canal óptico de la silla turca, que es toda esta parte de aquí. Si lo vemos en una visión lateral, la silla turca tiene esta forma. Entonces, según los anatomistas, tiene forma de silla turca. También se le conoce como fosa esfenoidal. Aquí, esta. Entonces, perdón, esta fosa esfenoidal va a alojar a la glándula pituitaria hipófisis o también conocida como glándula maestra. ¿Y por qué se le conoce como glándula maestra?
Básicamente, cuando ustedes ven endocrino, van a ver que pues tenemos a la hipófisis, al hipotálamo y un órgano diana. Entonces, la hipófisis lo que va a hacer es que va a regular la secreción de hormonas por parte del hipotálamo para que estas hormonas después lleguen a un órgano diana y hagan su efecto, donde sea, por ejemplo, proliferación celular o que se vayan a las gónadas para que se produzca la ovulación, entre otras. Entonces, es una de las razones por las que se le conoce como glándula maestra, además de que también participa en algunas funciones del ciclo circadiano. Bueno, continuando con la anatomía, en esta silla turca, en ocasiones, aunque es inconstante, se pueden presentar algunos conductillos o algunos pequeños orificios. En esta imagen no se logra apreciar, pero cuando existen van a comunicar lo que sería la zona hipofisaria con la nasofaringe. Entonces se les va a denominar el conducto craniofaringeo de Lanzer o hipofisario de Calodi. Sin embargo, estos van a ser inconstantes. Ahora, si nos vamos alrededor de la silla turca, tomando en cuenta que la silla turca sería como una camita para la hipófisis, una cama, bueno, la base de la cama siempre va a tener unas patitas. Entonces esas patitas serían las apófisis crinoides, que son estas de aquí. Estas son las apófisis crinoides anteriores, estas son las medias, y estas serían las posteriores. En cuanto a las apófisis crinoides anteriores, esas van a tener importancia porque aquí se va a insertar la tienda del cerebelo. Esta es una pregunta clásica de anatomía. ¿Qué se insertan las apófisis crinoides anteriores? Y la respuesta es la tienda del cerebelo. Sin embargo, también en ocasiones se pueden osificar las apófisis crinoides entre sí. Es decir, la apófisis crinoides anterior se va a osificar o se va a unir con la apófisis crinoide media. Y cuando esto sucede, van a formar un orificio o un conducto que se va a denominar conducto carotidio clinoideo, carotidio clinoideo, perdón, se me fue la palabra, carotidio clinoideo, y por aquí va a pasar la arteria carótida interna. Y por otro lado, las apófisis crinoides medias, que son estas de aquí, también se pueden osificar con las apófisis crinoides posteriores. Y cuando esto sucede, van a formar otro conducto que no tiene nombre, pero por ahí va a pasar una vena emisaria que va a comunicar al seno longitud, a la porción sinusoidal del seno cavernoso, con el seno coronario. ¿Ok? Y si nos vamos un poco más hacia la parte posterior, vamos a tener a la lámina cuadrilateral o dorso de la silla. Como tal, eso ya se estudia en cada posterior, pero desde aquí ya se puede ver y aquí se aprecia mejor. XD. Así que nos voy a decir desde aquí. Básicamente, este dorso de la silla se va a articular con el hueso occipital y a la unión del esfenoides con el occipital se le va a conocer como clivus. El clivus va a ser un punto craniométrico. Y este dorso de la silla, o lámina cuadrilateral, en su parte lateral va a tener unos pequeños surcos que se pueden ver aquí. Entonces, les voy a acercar para que lo vean un poquito mejor. Este surco y este surco. Por el surco superior o escotadura superior de la lámina cuadrilateral va a pasar el nervio oculomotor común o tercer par craneal. Y por la escotadura inferior va a pasar el sexto par craneal o nervio abducens, o también se le conoce como oculomotor externo. Ok, esto es en cuanto a la cara superior. ¿Tienen alguna duda hasta aquí? Lo de los surcos creo que no se vio. O sea, no sé si soy yo o se trabó la imagen. A ver, les voy a acercar más para volverlos a señalar. Ok, tenemos nuestra lámina cuadrilátera o dorso de la silla, que es todo esto. Entonces, aquí se puede ver que hay como una escotadura. Por esta escotadura que sería la superior, estaría pasando el oculomotor común. Y por esta escotadura que sería la inferior, estaría pasando el abducens o sexto par craneal. ¿Ahora sí se vio? ¿O alguien se la trabó? Ok, lo tomaré como un sí se vio. Bueno, continuando con el cuerpo va a tener una cara inferior, porque les dije que tiene una forma cuadrilátera. Entonces, en su cara inferior, pues es sumamente sencilla, la verdad. Solamente va a presentar una cresta inferior, que es la que les estoy señalando. Y esta cresta inferior se va a continuar con la cresta anterior de los esfenoides y van a formar esta estructura, este piquito que se conoce como pico o rosum de los esfenoides, que es el que estoy circulando aquí. Hacia los lados va a tener unos surcos, estos de aquí, que van a ser unos surcos articulares para las alas del vómer. Entonces, a este nivel, le voy a acercar la imagen de acá abajo para que lo vean mejor.
Esos serían los surcos para las alas del bómer y este que está como en rosa sería el bómer. Entonces, a ese nivel se ha formado una articulación de tipo inmóvil, subtipo fibrosa y subtipo skinelesis, que va a ser la única articulación de tipo skinelesis que hay en el cuerpo, que se va a formar por la unión del esfenoides con el bómer y se le va a denominar articulación esfenobomeriana. Entonces, continuando con la cara inferior, hacia la parte lateral podemos ver que aquí hay otras facetas articulares. Estas facetas articulares van a estar dirigidas a la porción esfenoidal del hueso palatino. Y aquí en la imagen no se aprecia muy bien, pero básicamente aquí hay como un pequeño surquito. Ese surquito, al momento que el hueso se articula con el palatino hacia abajo, van a formar un verdadero canal o un verdadero conducto, que es el que se ve aquí. Ese es el esfenoides, el surquito que les mencioné y el palatino. Entonces, a ese conducto se le va a conocer como conducto, te digo, palatino o palatovaginal. Y va a darle paso a la arteria, te digo, palatina y al nervio faríngeo devoto. ¿Tienen alguna duda hasta aquí? Ah, perdón, también me faltó mencionarles que, bueno, la imagen que estamos viendo aquí abajo, estas son las cubanas. Las cubanas van a ser el punto en el que acaba la cavidad nasal y comienza la nasofaringe. Y básicamente van a estar formadas por la unión del bómer, del hueso palatino, que es el que está aquí abajo, y de las apófisis pterygoides del esfenoides, aunque también va a contribuir la cara inferior del cuerpo del esfenoides. ¿Ok? Bueno. Sí. Continuando con la siguiente cara, que es la cara anterior. Aquí, lo primero que nos va a llamar la atención va a ser esta cresta de aquí, que es la cresta anterior del esfenoides. Y como les mencioné, esas crestas se unen con la cresta inferior y van a formar el pico o rostro, que es este de aquí. ¿Ok? Hacia la parte lateral vamos a tener la entrada al seno esfenoidal. Estos como agujeritos negros que ven ahí son la entrada para el seno esfenoidal. Y si le damos un corte sagital, aquí podemos observar que este sería el seno esfenoidal. Esa sería nuestra parte anterior. Hasta donde vamos a estar a la entrada. Y aquí estaremos llegando al seno esfenoidal, que como les mencioné, va a ser una sección salarera y va a drenar en el ático. El ático es una estructura que van a ver más adelante, pero pues aquí no hay que enfocarnos mucho en eso. ¿Ok? Bueno, en la parte de arriba también vamos a tener como una superficie articular que va a estar dirigida a la lámina horizontal del esfenoides. Y en la parte lateral de la cara anterior va a estar estas pequeñas hemiceldillas o hemiceldillas etmoidales, que al momento que se articulan hacia adelante con el etmoides van a formar celdillas completas que van a ser las celdillas etmoidales. Y pues a la vez en esta parte lateral va a haber procesos articulares para las masas laterales del etmoides, que son las que contienen las hemiceldillas. ¿Ok? Bueno, la siguiente cara es la cara posterior. Como les había mencionado, en la cara posterior vamos a encontrar al dorso de la silla. Y les dije que cuando el dorso de la silla se une al occipital, se va a formar el clivus, que es un punto craniométrico. Pero, ¿qué es lo importante del clivus? Básicamente lo importante del clivus es que en él, permítanme, en él se va a apoyar la arteria basilar, que es esta de aquí, y la protuberancia. La arteria basilar se va a formar por la unión de las dos arterias vertebrales. Y al momento que se una con la arteria carótida interna, se van a encargar de formar algo que conocemos como el polígono de Willis, que, bueno, esa es una vista sagital, aunque normalmente cuando lo estudiamos es una vista coronal, pero bueno. Básicamente, este polígono de Willis se va a encargar de irrigar a todo el cerebro. Y a la vez, la cosita que tenemos aquí, esta bolita, no sé si ya lo vieron, pero es la protuberancia. La protuberancia o puente de Baglio va a formar parte del tallo cerebral. Y va a estar involucrada en muchas funciones de nuestro organismo, entre ellas la respiración. Entonces, si nosotros tuvimos una fractura de cráneo, puede afectar a estas dos estructuras y por eso es la importancia del clivus. ¿Ok? Igual no lo incluí, pero dependiendo del punto del cráneo que nos fracturemos, podemos presentar ciertos síntomas. Por ejemplo, cuando sufrimos una fractura de la base del cráneo, algo típico que se presenta son los ojos de mapache, porque se daña la irrigación y se hunden los ojos. Pero eso lo podemos dejar para otra clase. ¿Ok? Bueno, desde esta vista posterior también se puede observar
el conducto o canal cavernoso, que es este surco que se ve aquí, el que les estoy señalando. Sin embargo, eso se estudia más que nada en la cara lateral. Bueno, lo principal en la cara lateral es que ahí es donde se va a producir la implantación de las alas menores y mayores de los esfenoides, ¿ok? Pero pues lo importante es el conducto cavernoso o canal cavernoso, que sería básicamente todo esto de aquí. Entonces, si lo vemos es un corte coronal, el contenido de este conducto cavernoso va a ser el seno cavernoso, que cuando decimos senos en cerebro nos estamos refiriendo a las venas que van a drenar al cerebro. Son venas de gran longitud. Entonces, ¿cuál es la importancia de este seno cavernoso? Que dentro de este seno cavernoso va a estar pasando una arteria, que será la arteria carótida interna, que es la que está aquí. Bueno, voy a acercar un poquito esto para que lo vean mejor. Creo que es del néter, esta imagen, es de rubia. Bueno, pero la néter está color, así que vamos a enfocarnos acá. Lo que estamos viendo en azul sería nuestro seno cavernoso. Y este circuito de aquí, rojo, corresponde a la arteria carótida interna. Y si se fijan, abajo de la arteria carótida interna hay un pequeño nervio. Ese nervio es el nervio Dussens o sextopal craneal. Entonces, convencionalmente, algunos profesores dicen que el contenido del conducto cavernoso solamente es el seno cavernoso, la arteria carótida interna y el adducens. Sin embargo, hay otros autores que también toman en cuenta al nervio troclear, al patético y a la primera y segunda rama de la raíz motora del trigémino, que corresponden al nervio olfatorio y el nervio maxilar. Entonces, si les llegan a preguntar que si cuál es el contenido del conducto cavernoso, debido a que hay como un cierto conflicto entre las respuestas de uno u otro profesor, una buena respuesta podría ser que el contenido es el seno cavernoso, la arteria carótida interna y el adducens, y que hacia la periferia se encuentra el nervio oculomotor, el nervio troclear, la primera rama de la raíz motora del trigémino, que corresponde al nervio olfatorio, y la segunda rama de la raíz motora del trigémino, que corresponde al nervio maxilar. ¿Tienen alguna duda hasta aquí? No, todo bien. Ok, continuando, bueno, ya acabamos el cuerpo, lo que sigue serían las alas menores. Las alas menores se dice que tienen una forma de triángulo, entonces van a tener una base, un vértice, una cara superior, una cara inferior y para los bordes, ¿no? Entonces, básicamente, en la base lo que vamos a tener, pues es que va a estar unida al cuerpo de los esfenoides. Sin embargo, algunos autores mencionan que en la base de las alas menores se encuentra el conducto o canal óptico. Realmente esto es más que nada como va a depender de qué libro estamos leyendo, pero independientemente si el canal óptico está en el cuerpo o en las alas, lo que tenemos que saber es qué pasa por ahí, no específicamente en qué parte del esfenoide está. ¿Ok? Entonces, en cuanto al vértice, que es al vértice también a veces se le conoce como apófisis sensiforme, sifoides o engrasis, y se va a articular hacia adelante con el hueso frontal y hacia la parte posterior con el hueso temporal. Bueno, y continuando con lo que sería las caras, pues como les mencioné, es una cara superior, que es esta de aquí. Esta cara va a ser endocraniana, y si es endocraniana, pues eso quiere decir que va a estar en relación con los lóbulos del cerebro, y va a formar parte de la fosa craneal anterior. Y como podemos ver, va a tener impresiones digitales y eminencias mamilares que van a corresponder a parte del lóbulo frontal y a parte del lóbulo temporal. Y en cuanto a su cara inferior, bueno, en esta vista no se ve, pero va a formar parte del techo de la bóveda orbitaria y también parte de la fosa craneal media. Bueno, aquí tengo la imagen. Esta parte de aquí que se está señalando corresponde a la cara inferior del ala menor de los esfenoides. Y como podemos ver, forma parte del techo de la órbita. ¿Ok? Bueno, y en cuanto a sus bordes. En cuanto a sus bordes, va a tener un borde anterior que se va a articular con el hueso frontal y un borde posterior que se va a continuar hacia atrás y va a formar parte de la apófisis craneosa anterior, que es este de aquí, donde quedamos que se va a insertar la tenda del cerebelo. Además, la cara inferior, bueno, o borde inferior, cuando se pone en relación con el ala mayor de los esfenoides, pueden formar lo que se denomina hendidura esfenoidal, que vamos a ver un poquito más adelante, ¿ok? Bueno, ahora pasando, bueno, ¿tienen alguna duda hasta aquí? No. Ok, bueno, continuando con las alas mayores, que normalmente son las que nos causan más conflicto, aquí se dice que van a tener la forma de una estrella de 3 lados. Entonces, para su estudio se van a presentar 3 caras.
Vamos a tener 2 caras que van a ser mediales y una cara que va a ser lateral o externa. En cuanto a las caras mediales, vamos a tener la cara posterior-medial, que es la que estamos haciendo aquí, que va a ser endocraniana, va a formar parte de la fosa craneal media y va a presentar impresiones digitales y eminencias mamilares que van a estar representadas por la presencia del lóbulo temporal. Y también va a tener una cara anteromedial, que será esta de aquí, que va a formar la parte más posterior de la pared lateral de la órbita, que sería esta parte amarilla de aquí. Esto es la cara anteromedial del ala mayor de los esfenoides, y esta parte chiquita amarilla de acá es el ala menor de los esfenoides. ¿Ok? Bueno, y en cuanto a su cara lateral o su cara externa, es todo lo que vemos aquí. Esta cara va a estar dividida por una cresta, que es la cresta esfenotemporal, que sería esta de aquí. Entonces, esta cresta va a dividir esta cara en una fosa temporal y una fosa infratemporal. Y en la fosa temporal, esta va a formar parte de tal cual lo que conocemos como la fosa temporal del cráneo, donde se va a insertar el músculo temporal. Y en la fosa infratemporal, que sería esta parte de aquí, se van a insertar los fascículos más posteriores del músculo pterigoide externo. ¿Ok? Bueno, ahora, en cuanto a sus bordes, pues va a tener un borde anterior que va a ser articular para el hueso frontal, un borde externo que va a ser articular para el temporal y para el parietal, y un borde medial interno que básicamente es todo lo de aquí. Entonces, en este borde medial o interno vamos a encontrar a la mayoría de los agujeros del cráneo, comenzando por la fisura orbitaria superior. Voy a acercar un poquito esta imagen. Ay, esperen. Ok, la fisura orbitaria superior, que es esta. También se le conoce antiguamente como hendidura esfenoidal. Básicamente, por esta fisura van a pasar todas las estructuras que van a estar dirigidas o que van a llegar al ojo. Si nosotros sabemos que el segundo par craneal ya pasó por el agujero óptico, si nos estamos yendo de pares craneales, lo que estaría pasando por aquí sería el tercer par craneal, el cuarto par craneal, la primera rama de la raíz motora del nervio trigémino, que es el nervio oftálmico, el sexto par craneal o adducens, la arteria oftálmica superior y una arteriola, rama de la arteria meningia media. Cabe resaltar que la vena oftálmica es superior porque también hay una hendidura esfenoidal inferior, por donde estaría pasando la vena oftálmica inferior, junto con las arterias y venas infraorbitales. ¿Ok? Bueno, continuando con este borde medial, la siguiente estructura que encontramos es este agujero que se conoce como agujero redondo. Anteriormente se denominaba agujero redondo mayor. ¿Y qué es lo que va a pasar por aquí? Si se fijan, si nos podemos analizarlo, en el cráneo están entrando y saliendo pares craneales y van en orden. Entonces, si por aquí pasó la primera rama de la raíz motora del trigémino, en el siguiente agujero va a pasar la segunda rama de la raíz motora del trigémino, que sería el nervio maxilar o maxilar superior. El siguiente agujero que tenemos, se ve mejor en esta imagen, corresponde al agujero oval, que es este de aquí. Y por este agujero oval estaría pasando la tercera rama de la raíz motora del trigémino, que corresponde al nervio mandibular, en este de aquí. Y acercándonos un poco más hasta la espina, tenemos este otro agujero, que por lo mismo de que está próximo a la espina se denomina actualmente agujero espinoso, aunque en la nomenclatura antigua se le conocía como agujero redondo menor. Por este agujero va a penetrar la arteria meningia media. Sin embargo, en este hueso también tenemos algunos agujeros accesorios o inconstantes que se ubican entre el agujero redondo mayor y el agujero oval, y corresponde, este agujero de aquí corresponde al agujero de Vesalio. Por este agujero de Vesalio va a pasar la vena de Vesalio, que va a comunicar la circulación intracraneal con el plexo pterigoideo. Y entre el agujero oval y el agujero espinoso tenemos otro agujero inconstante, que es este de aquí, que es el agujero innominado de Arnold o agujero petroso, por donde va a pasar el nervio petroso superficial mayor. ¿Ok? Entonces, en el vértice de este borde tenemos a la espina esfenoidal, que es este de aquí. Y en la espina esfenoidal se va a insertar el músculo del mortillo, el ligamento esfenomaxilar o esfenomandibular y el ligamento pterigoespinoso de Sibillini en toda esta parte de aquí.
Entonces, aquí hay algo que es nuevamente importante. Como les mencioné, parte de lo que se inserta aquí es el ligamento esfenomandibular. Este ligamento esfenomandibular va a ir y se va a insertar en el cóndilo de la mandíbula. Entonces, van a formar como un conducto. Y a ese conducto se le va a conducir como conducto crotafítico-bucinatorio de Gir. Y le va a dar paso a los nervios que van a ser el rama de la raíz motora del trigémino y van a estar dirigidos a que se puedan realizar los movimientos de la masticación y también de la bucinación. Por eso se conoce como crotafítico-bucinatorio. Sí. También esta espina del esfenoides y básicamente todo el borde medial se van a articular con el hueso temporal y con el occipital. Y cuando lo hagan, van a formar un agujero rasgado. Este agujero rasgado básicamente van a ser agujeros de conjunción entre los tres huesos que les acabo de mencionar. Normalmente este agujero va a estar cerrado. Sin embargo, cuando no lo está, va a darle paso al nervio ovidiano. Bueno, eso es lo que dice el profesor de Kutz, que es el mejor de todos, que es Sat. Sin embargo, si nos ponemos a analizarlo, no es como tal que pasa el nervio ovidiano, sino que más bien a este nivel se va a formar el nervio ovidiano, porque el nervio ovidiano se va a formar por la convergencia del nervio petroso superficial mayor y el nervio petroso superficial menor. Entonces se van a formar justo a ese nivel, no es tal cual que pasen por ese agujero, pero en fines anatómicos vamos a dejar que por el agujero rasgado anterior, cuando no está cerrado, va a pasar el nervio ovidiano, ¿ok? ¿Tienen alguna duda hasta aquí? No. Ok, después, eso es todo en cuanto a las mayores. Continuamos con las apófisis pterigoides. Las apófisis pterigoides van de una forma cuadrilátera y van a presentar una base y un vértice. En la base se va a encontrar el conducto pterigoideo o conducto ovidiano. Y pues, como su nombre lo dice, le va a dar paso al nervio ovidiano, que sería este conducto de aquí, y en la imagen de abajo es este, ¿ok? Bueno, en cuanto a su vértice se va a estar dividido y va a presentar un ala medial y un ala lateral o interna y ala externa. Y entre ellas va a estar el gancho pterigoideo y entre las dos alas se va a formar la escotabua pterigoidea, que es la que está señalada aquí arriba. Además, van a ser articulares para el hueso palatino, porque como recordarán, parte de las cuanas se forma por las apófisis pterigoides, que son estas de aquí, por la ala interna o cada medial de las apófisis pterigoides. Bueno, para su estudio de las apófisis pterigoides, como les dije, tiene una forma cuadrilátera, entonces van a presentar una cara anterior, que sería esta, que sería articular para el palatino, una cara interna, que sería esta parte de aquí, que va a formar parte de las fosas nasales, o mejor dicho, parte de las cuanas, una cara externa, que va a formar parte de la fosa cigomática, que se llama, bueno, es que aquí, una cara externa que va a formar parte de la fosa cigomática, donde se va a insertar el músculo pterigoideo externo, y ahí mismo va a presentar esta pequeña eminencia aquí, que será la espina de Sibillini, donde se vendrá a insertar el ligamento pterigoespinoso de Sibillini. Y en cuanto a su cara posterior, que sería esta de acá, va a estar dividida en dos fosas. Una fosa pterigoidea, que sería esta de aquí, donde se va a insertar el músculo pterigoideo. Perdón. Cuando decía que en la fosa cigomática se insertaba el pterigoideo externo, me equivoqué, es el pterigoideo interno, ¿ok? Y en la fosa pterigoidea, de acá o así, se va a insertar el pterigoideo externo. Y en la parte de arriba vamos a tener otra pequeña fosa, que es esta de aquí. Y en esa fosa se va a insertar, bueno, se va a denominar escafoidea o navicular, y se va a insertar el músculo periestafiliano interno, ¿ok? Y eso es todo en cuanto a esfenoides. Bueno, nada más en cuanto a los huesos con los que va a articular. Hacia adelante estará articulando con el etmoides, hacia adelante y abajo con el vómero y con el palatino, hacia los lados con el parietal y hacia atrás con el temporal y con el occipital. ¿Ok? Y los músculos que se van a insertar en este hueso, haciendo la recapitulación serán el temporal, el martillo, el pterigoideo externo, el pterigoideo interno
y el pedestalio interno. ¿Alguna duda? Bueno, sí. Y los ligamentos pues serían dos principales, que sería el pterigoespinoso de Simonini y el esfenomandibular. Ok. Ok, continuando con el siguiente hueso, que es el hueso temporal. Primero que nada, tenemos que va a ser un hueso par, lateral y asimétrico. Recibe su nombre porque algunos dicen, bueno, hay dos teorías. La primera es que tiene la forma de un reloj solar y por eso se llama temporal. Y la otra teoría es que los griegos le asignaron este nombre, ya que en esa zona del cráneo es donde comienzan a salir las primeras canas. Entonces lo asociaron con el tiempo y le denominaron hueso temporal. Este hueso, durante el periodo fetal o embrionario o en el recién nacido, va a estar constituido por tres porciones, que sería una porción petrosa, una porción timpánica y una porción escamosa o concha. Sin embargo, a medida que crecemos y que se comienza a osificar más el cráneo, esas porciones van a fusionarse y van a cambiar, formando una porción escamosa o concha, que esa sí prevalece, una porción petrosa, que se ve más hacia la cara interna, y una porción mastoidea. Esta porción mastoidea básicamente se va a formar porque en esta porción mastoidea se va a insertar un músculo, que es el músculo esternocleidomastoideo. Entonces, este músculo lo que va a hacer es que va a comenzar a ejercer una fuerza sobre el occipital para poder mantener nuestra cabeza erguida. Entonces, al momento que comienza a ejercer esa fuerza, va deformando el hueso y hace que se genere la apófisis mastoides, que recibe el nombre también porque tiene la forma de una mama. ¿Ok? Bueno, comenzando con la porción de la escama, pues como todos los huesos del cráneo, va a tener una cara externa y una cara interna. En su cara externa va a presentar este surco que va a estar dirigido a la arteria temporal profunda posterior. Sin embargo, en cuanto a esto, también suele haber conflicto en cuanto a cuál es la arteria que realmente pasa, porque hay unos que dicen que es la arteria temporal profunda posterior y otros dicen que es la rama media de la arteria temporal superficial. Pero yo concuerdo más con que es la temporal profunda posterior, ¿ok? Bueno, en esta cara externa va a presentar lo que conocemos como la apófisis cigomática, que es esta parte de aquí. Y esta apófisis cigomática, esta apófisis cigomática, a su vez, va a tener un borde superior, un borde inferior, un vértice y una base. En su borde superior se va a insertar la aponeosis del músculo temporal junto con el músculo temporal, porque pues a este nivel tenemos todo lo que corresponde a la fosa temporal. ¿Ok? En su borde inferior le va a prestar inserción al músculo del martillo, que es uno de los músculos de la masticación junto con el músculo temporal. Y también va a tener esta eminencia, que es el tubérculo cigomático posterior, de aquí, y el tubérculo cigomático anterior. Y en cuanto a su vértice va a estar dirigido a articularse con el hueso cigomático y van a formar lo que se conoce como arco cigomático, ¿ok? Y su base va a estar formada por dos porciones, una porción longitudinal, que sea esta de aquí hasta acá, y una porción transversal, que es la que está aquí. Entonces, entre la porción longitudinal y la transversal va a estar esta cavidad, que es la cavidad aranoidea. Y en la cavidad aranoidea va a llegar el cóndilo de la mandíbula y van a formar la articulación temporomandibular, que va a ser la única articulación del cráneo, la única articulación de la cara que va a ser móvil, ¿ok? Y va a ser una articulación de tipo condilia, segundo género, biaxial. Bueno, esas son las articulaciones, creo que ya se lo saben, o tendrán que saberse. Bueno, eso en cuanto a la apófisis cigomática. Esta sería la cavidad aranoidea, aquí llegaría el cóndilo de la mandíbula. Y también vamos a tener que va a presentar la fisura timpanoescamosa. También la cresta supramastoidea, que sería esta de aquí, cresta supramastoidea. ¿Por qué supramastoidea? Pues porque está por arriba de la apófisis mastoides o de la porción mastoidea. Y va a presentar el tubérculo articular, aquí no sé por qué es auditivo, articular anterior y el tubérculo articular posterior, que sería el de aquí. Y básicamente estos también estarían dirigidos a recibir la rama ascendente de la mandíbula para que se forme la articulación temporomandibular.
Y también va a tener estos pequeños orificios que van a formar la lámina cribosa mastoidea del temporal, ¿ok? Bueno, eso es en cuanto a su cara externa. Y en su cara interna también va a tener un surco, que es este surco que vemos aquí. Sin embargo, este surco va a estar dirigido va a estar producido más bien por la presencia de la arteria meningia media. Y hacia arriba se continuaría con el parietal. Y esta arteria meningia media en el parietal estaría formando la hoja higuera, que ya les mencionaron, creo que sí se lo dijeron. Hoja higuera en el parietal, y en el temporal simplemente es el surco de la arteria meningia media. Como no es una cadena ucraniana y está en relación con un lóbulo del cerebro, va a presentar impresiones digitales y mimesis mamilares que, pues como su nombre lo dice, van a estar dejadas por el lóbulo temporal. Y en cuanto a sus bordes, va a tener un borde anterior que va a ser articular para los esfenoides, uno superior que va a ser articular para el hueso parietal, uno posterior que va a formar la fisura escamomastoidea, que es donde se va a unir esta escama con la apófisis mastoides, que sería a este nivel, y un inferior que va a formar la fisura petroescamosa, que sería este de aquí, donde se une la porción escamosa con la porción petrosa. Eso es todo en cuanto a las escama. Realmente no es como que tengo muchas estructuras. Bueno, y continuando con la apófisis mastoides al igual va a presentar una cara externa y una cara interna, que sería esta de aquí, vista desde abajo. Y pues al igual, bordes superiores, posteriores y una escotadura. Bueno, en su cara externa, pues va a presentar lo que conocemos como tal, como la apófisis mastoides, que le va a prestar inserción a varios músculos, entre ellos el esternocleidomastoideo, y los vamos a ver más adelante. La verdad no es como que muy prioritario que se mencione desde ahorita. Además, va a presentar una ranura, que es esta de aquí, que se denomina ranura digástrica. Y en la ranura digástrica se va a insertar el vientre posterior del músculo digástrico, en esta de aquí. Y a los lados va a estar otro surco, que va a ser el surco occipital, que va a estar dirigido, o va a estar más bien producido por el paso de la arteria occipital, que va a ser una rama de la arteria carótida externa. Además, va a presentar las celdas mastoideas que ya les había mencionado, que son las de aquí y las de acá, porque también el modelo es un hueso neumático. La mayoría de los huesos del cráneo son neumáticos. Y en cuanto a su cara interna, que será esta de acá, va a formar parte de la fosa craneal posterior. Esto quiere decir que va a estar en relación con el lóbulo occipital y también estaría ya un poquito más rígida hacia lo que es la tienda del cerebelo. Va a presentar un orificio mastoideo, que sería este de aquí. A ver, permítanme, déjenme ver si me puedo acercar. Este de aquí. Y en la parte externa también se puede apreciar el agujero mastoideo a este nivel. Y por ahí van a pasar pues, los vasos mastoideos, que van a estar dirigidos a irrigar la parte de adentro de la apófisis mastoides, que serían las celillas mastoideas. Además, vamos a tener este gran surco, que es el surco del seno transverso. Y este surco del seno transverso en algún punto se va a volver el golfo de la yugular, porque la vena yugular interna se va a formar por la convergencia del seno transverso y del seno tiroideo, entre otros. Eso tampoco es necesario que lo sepan desde ahorita, lo van a ver en cuello, pero básicamente aquí está el seno transverso, a este nivel se forma el golfo, aquí, como este codito, y aquí ya se continúa como vena yugular interna, ¿ok? Que va a pasar, ahorita vamos a ver, por el agujero rasgado posterior, junto con otras estructuras. Bueno, y en cuanto a sus bordes, va a tener un borde superior, que será este de aquí, que va a articular con el hueso parietal, un borde posterior, que va a articular con el occipital, un borde inferior que va a ser libre, y a este nivel va a presentar la escotadura parietal, que pues básicamente va a ser en parte la porción mastoidea y la escama, que van a estar dirigidas a articularse con el hueso parietal. ¿Tienen alguna duda hasta aquí? No. Ok. Bueno, ahora vamos a continuar con la parte que algunos dicen que es la más difícil, pero pues si la estudiamos bien, ni siquiera está difícil. La porción petrosa va a tener la forma de una pirámide cuadrangular. Por lo tanto, va a tener una base, un vértice y 4 caras. En la base, lo primero que vamos a encontrar va a ser el orificio del conducto auditivo externo.
Normalmente la mayoría de los profesores les suelen hacer una pregunta trampa y les preguntan que si qué pasa o qué par craneal pasa por el orificio del conducto auditivo externo. Y la respuesta es que no pasa ningún nervio por aquí. Por aquí solamente va a pasar aire y ese aire posteriormente cuando lleguen al oído interno pues va a transformarse en un impulso mecánico, y va a terminar siendo sonido para nuestro lóbulo temporal, específicamente en el área 41 y 42 de Brodmann. Pero básicamente por aquí no pasa nada más que aire, ¿ok? También vamos a tener a la espina supramiática o espina de Henle, a la fosa supramiática que se hace aquí y a la lámina cribosa del temporal, que es esta de aquí también, ¿ok? Y en cuanto al vértice, el vértice es esta parte de aquí. Normalmente cuando estudiamos a este hueso, a esta parte, perdón, a esta porción pectoral, decimos que tiene la forma de una pirámide cuadrangular cortada a bisel. ¿Por qué cortada a bisel? Porque en su punta, como podemos ver aquí, va a presentar un agujero. Y ese va a ser el agujero de la arteria carótida interna. Porque la arteria carótida interna, ahorita vamos a ver que va a tener un agujero, bueno, que el hueso temporal va a tener un agujero carótido interno y un agujero carótido externo. Porque la arteria carótida va a tener una porción que va a ser, parte de su recorrido va a ser por dentro del hueso. Entonces, entra el hueso y después sale del hueso para introducirse como tal al cráneo. ¿Ok? Cabe resaltar que también a este nivel el occipital el temporal se va a unir con el occipital y con el esfenoides y van a formar el agujero rasgado anterior, que ya se había mencionado también en el esfenoides. Y también aquí va a estar el conjunto musculotubárico. Bueno, en esta imagen no se ve, pero en este conjunto musculotubárico estaría pasando parte de la trompa de Eustaquio y el músculo del martillo. ¿Ok? Bueno, ahora en cuanto a sus bordes. Va a presentar un borde superior, uno posterior, uno anterior y uno inferior. En su borde superior, que es este de aquí, vamos a tener el canal para el seno petroso. Este que ven como un canalito es para el seno petroso, superior. Además, si nos vamos un poco más hacia la punta, también podemos decir que está la fosita de Gasser. Bueno, aunque creo que la fosita de Gasser te la puse en la cara superior como tal, pero también está aquí. Y en esa fosita de Gasser no hace exterior de aquí como un canalito. Ese canalito es el Cavum de Meckel. Y el Cavum de Meckel va a prestar inserción a una extensión de la hoz del cerebro que va a cubrir, bueno, mejor se los digo ahorita en la siguiente diapositiva para que no se vayan a confundir. En cuanto a su borde posterior, este borde posterior va a presentar un surco para el seno petroso inferior, que sería, que sería este de aquí, ¿ok? Y también va a presentar la fosita petrosa. La fosita petrosa es esta de aquí, ¿ok? También la podemos ver en la cara inferior de la porción petrosa. También por dentro estaría el acueducto del caracol, más o menos a este nivel, la apófisis intrayugular, la ranura yugular, que sea esta de aquí, la de la vena yugular, esta, y el agujero rasgado posterior. Y por el agujero rasgado posterior, bueno, si acercamos esto, permítanme, es que no sé por qué no me deja acercar. Ya, ok. Esta es nuestra fosa yugular. Esta sería nuestra ranura yugular. Entonces, justamente este punto, al momento que se une con el occipital y con parte de las esfenoides, van a formar el agujero rasgado posterior. Entonces, si esta sería nuestra fosa yugular, lo que pasaría por el agujero rasgado posterior sería nuestra vena yugular. Pero no solamente va a pasar la vena yugular. Por el agujero rasgado posterior también van a pasar el noveno, el décimo y el onceavo paracraneal, que corresponden al osofaringio, al vago y al nervio espinal. ¿Ok? Ok, en cuanto a su borde anterior, pues básicamente va a estar representado por la fisura petrotimpánica, que va a estar uniendo la porción petrosa con la porción timpánica que estaba presente durante la vida embrionaria o en el recién nacido. Y su borde inferior, que sería este de aquí, propiamente dicho, va a presentar a la apófisis estiloides, que sería esta de aquí, que ahorita la vamos a estudiar un poco más a fondo. Bueno, ahora sí, pasando como todas las cascadas, vamos a tener que va a tener una cara ante o superior, que es esta de aquí, una cara posterior superior, y va a tener otras cascadas que van a ser exocraneales, que serían la anterior inferior y la posterior inferior.
Ok, bueno, comenzando con su cara anterior superior, que es esta de aquí, como ya les había mencionado un poco antes, va a presentar el orificio carotídeo, que bueno, también forma parte del vértice. Ese sería el orificio carotídeo interno. Y en la parte de aquí podríamos ver que hay como una depresión, todo esto de aquí. Esto corresponde a la impresión trigeminal o a la fosita de gases. ¿Y por qué se va a producir esta fosita de gases? Básicamente va a estar alojando al gángulo del trigémino. El gángulo del trigémino se va a producir porque, como les mencioné en algún punto, el trigémino va a tener dos raíces, una raíz motora y una raíz sensitiva. Entonces, ese engrosamiento del nervio trigémino para que se pueda dividir se va a sentar justamente en esta parte que va a ser la fosita de la fosa de Gasser. Entonces, aquí tenemos este surco, que es el que se ha mencionado, que es el tabún de Meckel, donde se va a insertar una proyección o una extensión de la hoz del cerebro y va a recubrir al gángulo del trigémino que estaría aquí, y a esa extensión de la hoz del cerebro se le va a denominar vaina de Gruber, y a todo esto en conjunto se le va a denominar como el tabún de Meckel. ¿Ok? Bueno, igual eso es un poco más avanzado, no creo que se los vayan a preguntar, pero en fin. Al lado de la fosita de Gasser, que es esta de aquí, vamos a tener a estos dos hiatos, que este va a ser el hiato de falopio, que le va a dar paso al nervio petroso superficial mayor. Y a los lados vamos a tener a otro hiato, que es un hiato accesorio, por donde va a pasar el nervio petroso superficial menor. Hay algunos autores que dicen que por aquí también estaría pasando el nervio petroso profundo, mayor y menor. Sin embargo, esto está completamente mal, porque los nervios petrosos los nervios petrosos profundos, tanto mayor como menor, pasan pero por dentro del hueso, no pasan por aquí arriba, están adentro del hueso, ¿ok? Bueno, hacia la parte posterior vamos a tener esta eminencia, que es la eminencia arcuata, y la eminencia arcuata se va a producir por el conducto semicircular anterior, que forma parte del oído interno, ¿ok? Tampoco les puse una imagen de eso, pero más adelante que comiencen a ver la anatomía del oído, o aunque no vean anatomía del oído, pero lo van a ver en esto, van a ver que el oído va a estar formado por conductos semicirculares por la cóclea. Entonces, esta eminencia justamente corresponde al conducto semicircular anterior. Y aquí también podemos ver que hay una zona completamente aplanada. Bueno, no completamente aplanada, pero se dice que es más plana, que corresponde al tegmen timpani o techo del tímpano. Todo esto de aquí, ¿ok? Bueno, en cuanto a la cara posterior superior, que es esta de aquí, lo primero que vamos a ver, pues como ya se había mencionado, que también está en el borde posterior, va a ser el canal para el seno sigmoideo, perdón, para el seno poetoso inferior, que sería este de aquí, ¿ok? También vamos a ver este otro agujero, que es un agujero de gran interés, que corresponde al agujero del conducto auditivo interno. Aquí es importante que no se confundan, porque como ya mencionamos, por el agujero auditivo externo no pasa nada, pero por el agujero auditivo interno sí va a pasar. ¿Qué es lo que va a pasar por aquí? Para empezar, este agujero va a estar dividido en 4 por tabiques cartilaginosos. Entonces vamos a tener una parte antero superior, que sería este de aquí, una parte posterior superior, antero inferior y posterior inferior. ¿Ok? Entonces, por la parte anterior superior, que es la que estoy circulando, va a pasar el nervio facial junto con su porción intermediaria o sensitiva, que está en el nervio intermedio de Griswold, y la arteria auditiva interna. Y por el resto de los agujeritos o por el resto de las porciones de este conducto auditivo interno, va a pasar las ramas del nervio estatoacústico o vestíbulo coclear o octavo paracraneal. ¿Ok? Todo esto corresponde al octavo y esto corresponde al séptimo, al nervio intermedio de Griswold y la arteria auditiva interna. ¿Ok? Bueno, otra cosa que tenemos aquí es la fosa subarcuata, esta de aquí. En la fosa subarcuata lo que se van a alojar van a ser prolongaciones de las meninges, como prolongaciones de la bola madre. Y si se fijan, aquí hay como una depresión en forma de uña, que es la fosita unguial. ¿Y por qué se llama unguial? Justamente por eso, porque si lo vemos en vivo, en esta pequeña fosita de aquí, podemos meter nuestra uña. Entonces, pues se denomina fosa unguial y por debajo de estaría la fosa subarcuata. Además, por acá también tenemos el acueducto del vestíbulo, que pues básicamente correspondería a parte de nuestro oído interno. Y aquí tenemos el surco o canal para el seno sigmoides, que como les dije, el seno sigmoides junto con el seno cavernoso,
parte sigmoides, seno sigmoidal, seno recto, perdón, el seno sigmoides, perdón, se va a continuar como la vena yugular interna, ¿ok? Que sería más o menos a este nivel, pero por la otra cara. Ok, después, en cuanto a la cava posterior inferior, la cava posterior inferior es la que presenta más accidentes anatómicos, por lo tanto, se va a dividir en zonas. Vamos a tener una zona externa, que sería esto de aquí, una zona media, que sería esta de aquí, y una zona interna, que sería lo de acá, ¿ok? Comenzando con la zona externa, vamos a ver unas estructuras que ya les había mencionado, que corresponden a la ranura digástrica, que sería esta de aquí, y como ya les había dicho, ahí se va a insertar el vientre posterior del músculo digástrico. Y por este lado tenemos este otro surco que corresponde al surco de la arteria occipital, que les había dicho que es una rama de la arteria carótida externa. Y entre estos dos surcos hay una eminencia, que es esta de aquí. Esta eminencia que se conoce como eminencia juxtamastoidea. Y va a estar separando a la ranura digástrica del surco de la arteria occipital. Asimismo, a ese nivel vamos a tener el agujero estilomastoideo. Este agujero es muy importante y también es muy preguntable para ustedes. ¿Por qué? Porque por el agujero estilomastoideo, que es el de aquí, va a estar saliendo del cráneo el séptimo par craneal o nervio facial. No se vayan a confundir, porque por aquí sale, pero por el conducto auditivo interno entra la cavidad auditiva, pero por aquí sale completamente del cráneo. ¿Ok? Bueno, y se va a llamar estilomastoideo porque va a estar entre la apófisis mastoides, que es esta, y esta otra apófisis de aquí, que es la apófisis estiloides. En la apófisis estiloides se va a insertar algo que también siempre les preguntan, que es el ramillete areolano. El ramillete areolano va a ser formado por 3 músculos y por 2 ligamentos. Los músculos van a ser el músculo estiloideo, estiloglosso y estilofaringio. Y los ligamentos van a ser el ligamento estilomaxilar y estiloideo. Sin embargo, también en ocasiones se menciona que hay un músculo suprarnomedario, que es el músculo esteloauricular de Hill, pero ese ya sería como un músculo accesorio e inconstante. ¿Ok? Y pues también por aquí pues tendremos la faceta yugular. Eso en cuanto a la zona externa. Todo esto de aquí es zona externa, todo esto. Y en la zona de medio solamente vamos a tener lo que corresponde a la fosa yugular o el golfo de la yugular, que pues sería la continuación del seno sigmoides, y a este nivel ya sería vena yugular interna, ¿ok? Y pues aquí se forma el agujero rasgado posterior. Bueno, y en cuanto a la zona interna, lo primero que vamos a tener en la zona interna es este gran agujero de aquí, que es el agujero o orificio del conducto carotídeo externo, porque como les mencioné, la carótida va a tener una parte de su recorrido va a ser por dentro del hueso. Entonces, por el agujero auditivo externo va a entrar al hueso, y ya por el agujero auditivo interno, que es el que vemos en la cara anterior superior, perdón, por ahí va a introducirse como tal al cráneo. Entonces, por aquí entra el hueso y por otro agujero entra el cráneo, ¿ok? A la vez, por este lado, vamos a tener un conducto que es el conducto de Jacobson, y le va a dar paso al nervio del mismo nombre, que es el nervio de Jacobson. Por aquí, bueno, ese es el conducto de Jacobson, también se le conoce como conducto timpánico, este de aquí. Este es el orificio carótido externo, conducto de Jacobson o conducto timpánico, y aquí tenemos esta pequeña depresión en forma de triángulo que se conoce como fosa petrosa o fosa piramidal. Esta fosa piramidal va a alojar a otro ganglio, que va a ser el ganglio de Andersch. El ganglio de Andersch va a ser un engrosamiento del noveno par craneal o nervio glosofaringio. Entonces, incluso para ubicar esta fosa hay un triángulo, que es el triángulo de Paul Palacios. La verdad, ese triángulo casi nadie se lo sabe, porque también se lo preguntan a los maestros y tampoco se lo saben, pero va a estar delimitado adelante por el orificio carotídeo externo hacia acá, por el foramen yugular, y hacia adentro por el orificio auditivo interno. Y pues básicamente se formaría el triángulo así, y justo en el centro de ese triángulo estaría la fosita petrosa o piramidal que va a alojar al ganglio de Andersch. Bueno, aquí también en esta parte estaría una faceta de inserción para el músculo periestafileo interno, todo esto de aquí, y va a haber un agujero para la rama auditiva del nervio neumogástrico, o que es una rama del vago. El neumogástrico también es el nervio vago o nervio cardiogastroenterólico cólico.
Ok, este agujero en este hueso no se ve, pero más o menos estaría como a este nivel, pero pues aquí no se puede apreciar. Y pues ya finalmente por acá tendríamos la cesura de Glaser, de Glaser, perdón. Ok, y eso, bueno, en cuanto a anatomía de temporal, eso ya es todo. Aquí solamente les puse una imagen de los músculos que se van a insertar. Como les dije, en la cabeza externa de la escama se va a insertar el músculo temporal. En el borde inferior de la apófisis cigomática se va a insertar el músculo macetero. Y esto es la apófisis tiroides. Como les dije, aquí se va a insertar el ramillete lano, que va a estar formado por el músculo esteroideo, el estilogloso y el aquí donde se les pusieron también el esterofaringio y aquí les pusieron también el ligamento estelomandibular. ¿Ok? Y hacia acá, otros músculos que forman parte de la nuca y del dorso, va a nacer el músculo espléneo de la cabeza, el esternocleidomastoideo, el músculo occipital o occipitofrontal, si lo tomamos todo completo, y el músculo longísimo de la cabeza, que sería este de aquí. ¿Ok? ¿Tienen alguna duda de temporal? No, todo bien. Ok. Bueno, entonces ahora solamente ya para reafirmar todo lo que vimos, les agregué una imagen de la base del cráneo. La base del cráneo vamos a tener agujeros desde la parte interna o endocraniana y también agujeros que van a ser exocranianos. Comenzando con los agujeros de la cara, bueno, de la cara interna o de la parte interna de la fosa craneal. Estos a su vez se van a dividir en fosa craneal anterior, fosa craneal media y fosa craneal posterior. Comenzando desde la parte anterior, el primer agujero que tenemos aquí es el foramen ciego. Este foramen, ya no sé si se ha mencionado, pero les dijeron que se va a formar por la unión del hueso frontal con el etmoides y que normalmente cuando lo estudiamos en un cadáver o en un hueso ya de alguien que ya pues murió, este agujero suele estar cerrado. Sin embargo, cuando estamos vivos, este agujero sí está abierto y le va a dar paso a una vena. Y esta vena va a ser la vena emisaria de Spiro, que va a comunicar el seno longitudinal superior, que sería el que estaría pasando por aquí, con nuestro plexo nasal. Bueno, este es nuestro primer agujero. En la parte posterior vamos a tener agujeros etmoidales anteriores y agujeros etmoidales posteriores. Y por aquí estarían pasando el paquete vasculonervioso etmoidal anterior y el etmoidal posterior. Básicamente, estas arterias etmoidales, tanto anteriores como posteriores, van a ser ramas de la arteria carótida interna. De la arteria carótida interna, después de la oftálmica, y de la oftálmica va a estar en las etmoidales, y van a estar dirigidas a irrigar al ojo. Ok, si nos vamos un poco más hacia posterior, pues vamos a tener al siguiente agujero, que es el conducto agujero óptico, por donde pasará el segundo par craneal. Ah, sí, me faltó acá. Aquí tenemos la lámina cribosa del etmoides, todo esto de aquí, por donde van a pasar las fibras del primer par craneal o nervio olfatorio. Aquí va a ser el conducto óptico, pasaría el segundo par craneal o nervio óptico, junto con la arteria oftálmica. Esta brochita está señalando al hendidura esfenoidal, por donde pasaría el tercero, el cuarto, la primera rama del quinto y el sexto par craneal, junto con la vena oftálmica inferior y una arteriola rama de la arteria meningia media. Después, a este nivel, tendríamos al agujero redondo mayor, por donde pasaría la segunda rama de la raíz motora del trigémino o nervio mandibular. Después aquí está el agujero oval, por donde pasaría la tercera rama del trigémino o nervio mandibular o maxilar inferior. Aquí no se ve muy bien, pero aquí está ya el agujero espinoso, por donde está pasando la arteria meningia media. De hecho, aquí se están representando la arteria, ¿sí ven? O sea, aquí está la arteria meningia media. Y pues en este cráneo no se ven porque te he mencionado que hay unos agujeros inconstantes, pero si los hubieran representado a este nivel, estaría el agujero de Vesalio, y a este nivel estaría el agujero petroso o denominado de Arnold. Después, aquí está nuestro primer agujero de conjunción, que como pueden ver, se está formado por la unión de los esfenoides, del occipital y del temporal, que corresponde al agujero rasgado anterior, por donde va a pasar el nervio villano cuando está abierto. Bueno, aquí tampoco se ve muy bien, pero más o menos como a este nivel está ya el agujero carótido interno, por donde está ya llegando la arteria yugular interna hacia el cráneo. Después, acá en la parte posterior, tenemos al agujero del conducto auditivo interno, por donde va a pasar el séptimo
y el octavo paracraneal, junto con el nervio intermedio de Roosevelt, que es la porción sensitiva del séptimo paracraneal, y junto a la arteria auditiva interna. Después, en esta parte, vamos a tener al agujero rasgado posterior, por donde va a pasar la vena yugular interna, el noveno, el décimo y el onceavo paracraneal. Y por acá vamos a tener al agujero del hipogloso o precondilio, por donde va a pasar pues el nervio hipogloso. También aquí tenemos al agujero condilio, por donde van a pasar, bueno, esto se ve mejor por la parte exocraneal, pero por aquí pasarían arterias y vasos condilios. Y también tendríamos al agujero retrocondilio, que aquí en esta imagen no se ve, pero estaría pasando la arteria espinal, ¿ok? Bueno, y aquí, por último, tenemos el foramen, que ya todos conocemos, que es el foramen magno, por donde va a estar pasando la médula espinal, las tres meninges, dura madre, pie madre y aracnoides. También estaría pasando las arterias vertebrales y las venas vertebrales, el nervio de François-Franck y los nervios espinales. Pero cuando decimos que nervios espinales, no nos referimos a los nervios raquídeos, sino al nervio espinal o onceavo paracraneal. ¿Por qué? Porque nuestro onceavo paracraneal, como la mayoría de los pares craneales, va a tener dos orígenes. Cuando tenemos pares craneales, vamos a ver que van a tener un origen aparente y un origen real. Entonces, sus orígenes reales van a ser dos, que es lo que estamos viendo acá. El que está en rojo con azul, no, nada más el rojo, perdón, es nuestro nervio espinal. Entonces va a tener un origen a nivel encefálico, que es este de aquí, y un origen a nivel espinal, que va a prolongarse hasta el nivel C7. Entonces, en la parte de su origen espinal, del nervio del onceavo paracraneal o nervio espinal, va a pasar por el foramen magno, que sería este de aquí, a este nivel. Entonces, una vez dentro del cráneo, se va a unir con la otra parte de su origen, que sería la parte encefálica, y una vez que se unen, ahora sí, van a salir por el agujero rasgado posterior, que sería lo que estamos haciendo por acá, y ya pues se dirigiría a inervar el músculo trapecio y al esternocleidomastoideo. Bueno, cabe resaltar, no sé si ya habían pares craneales, pero el nervio accesorio o espinal o onceavo paracraneal también se le conoce como nervio cefalógido, porque va a inervar, como ya les mencioné, al esternocleidomastoideo y al trapecio, que nos va a permitir girar la cabeza. Vos se le conoce como cefalógido. Ok, esos son los agujeros de la parte craneal interna o agujeros endocraneales. Y en cuanto a la parte exocraneana, pues no lo vieron porque no vimos huesos de la cara, pero a nivel de los huesos palatinos tenemos a la fosa incisiva, por donde estaría empezando el nervio incisivo, que estaría dirigido a inervar las cavidades alveolares de los dientes. Y después tenemos a los forames palatinos mayor y menor, por donde estaría pasando el nervio palatino. Después acá este sería el agujero redondo mayor, perdón, el agujero oval, el agujero espinoso, el agujero rasgado posterior, el agujero carotidio externo, el agujero o conducto condilio, el foramen manto, y a este nivel, este de aquí, perdón, también acá el foramen mastoideo, y aquí el agujero auditivo externo. Y ahora sí, ya sería, y esta de aquí que se cansa de ver poquito, sería la fisura, la lluvia espinal, perdón, o fisura orbitaria superior. ¿Tienen alguna duda? No, todo bien. Pues creo que ya sería todo. Raúl está aquí. Raúl. Lo de nervio cefalógido es el onceavo paracraneal o nervio espinal y se llama así porque va a inervar al músculo esternocleidomastoideo y al músculo trapecio. Y esos músculos básicamente lo van a ver más adelante, pero nos permiten girar la cabeza. Entonces por eso se le conoce como cefalógido. ¿Tienen alguna otra duda? Esto de aquí es el quiasma óptico. Si se fijan, si tomamos nuestra cara completa, aquí está nuestra nariz y aquí está nuestro hueso temporal.
Entonces, a lo que está en la parte medial o en nuestra nariz se le va a denominar visión nasal, y a lo que está en nuestra parte temporal o lateral se le denomina visión temporal. Entonces, como pueden ver, a este nivel más o menos estaría nuestra hipófisis. Y si nosotros tuviéramos una lesión a este punto, antes de que se produzca el quiasma óptico, bueno, dependiendo si es de la parte izquierda o de la parte derecha, vamos a tener una pérdida completa de la visión, como podemos ver aquí en la imagen, o una amaudosis. Si tuviéramos una imagen a nivel del quiasma óptico, solamente perderíamos la mitad de nuestra vista, ya sea temporal o nasal, como podemos ver en esta imagen. ¿Sí se fijan? ¿Por qué? Porque aquí son donde se cruzan justamente la parte nasal. Entonces, pues vemos lo nasal, pero no lo temporal. ¿Ok? Entonces aquí, ya pasando a lo que es el tracto olfatorio, tendremos también una epiagnosia, se conoce como hemiagnosia, porque solamente vemos la mitad, homónima izquierda, porque vamos a perder la parte de la visión del lado izquierdo, como podemos ver en la imagen. Y ahora, si tuviéramos una lesión ya a nivel de los tractos ópticos, por acá, bueno, esta imagen no es muy buena, la verdad, así no se ve como tal, pero fue la primera que encontré, XD. Tendríamos una visión a 3/4, porque solamente estaríamos viendo la mitad superior de nuestra visión nasal en el ojo derecho, y nuestra visión nasal en nuestro ojo derecho, y nuestra visión temporal en nuestro ojo izquierdo. Y así lo mismo, si tuviéramos una lesión en la zona E, que también es parte de los tractos ópticos, pero en lugar de que esté superior, va a ser inferior. Y si tuviéramos una lesión ya más en la corteza del occipital, creo que sí está ahí, no estoy muy segura porque aquí en la imagen no dice, pero básicamente tendríamos una visión, si se fijan. Bueno, no me deja acercar mucho, pero aquí es como la mitad, pero con un circulito de pérdida. Y eso se conoce como hemiagnosia homónima izquierda con respecto macular. Por lo mismo, aquí te ves como la mitad del circulito. Igual, no sé si tengan un grupo o le puedo pasar la imagen a Raúl y ya que Raúl se las pase a ustedes. Gracias. Va. Y pues Raúl ya no volvió, así que ya es todo. Espero que les haya gustado. Sí, muchas gracias.